Yo los voy a dejar con una tremenda entrevista que va a realizar mi querido Karim. Bienvenido, Karim. Gracias, Carito, por el anuncio, porque te hice una tremenda entrevista. Sí, ahí estamos intentando. Absolutamente, yo quiero saber todo lo que sucede con Fundación Techo y usted nos va a explicar muy bien. Exactamente, Carolina, para usted y para todos los televidentes, estamos con don Ignacio Silva, quien es el coordinador de incidencia pública del Centro de Estudios Socioterritoriales, justamente de Techo. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a tu conexión matinal. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ignacio, cuéntanos un poco, ¿qué significa exactamente todo este cargo que tú tienes? ¿A qué se dedica exactamente esta parte en Techo? Sí, nosotros somos el Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile y eso significa que nosotros somos la parte de la fundación que está encargada de llevar todos los estudios que realizamos y nosotros realizamos estudios en diversas materias. Tenemos un foco muy principal en tema de campamento, que es lo que hemos venido trabajando hace muchos años, pero también hacemos estudios que tienen que ver con déficit habitacional, con precios de la vivienda, con temas de organización comunitaria dentro de las propias comunidades. Apoyamos también ciertos estudios que se tienen que hacer al interior de la fundación, entonces eso es lo que nosotros venimos realizando. También hemos trabajado muy de cerca por el tema del derecho a la vivienda en la nueva Constitución, entonces tenemos un foco relativamente amplio de estudios, pero siempre enfocado en temas de exclusión habitacional y urbana. Ese es nuestro principal foco de estudio en el centro en el que yo trabajo, y la coordinación de incidencia pública es justamente, o tiene el objetivo de que los estudios que nosotros vayamos publicando también tengan un impacto en las políticas públicas y en los tomadores de decisiones, pero también que sean conocidos por la ciudadanía y el público en general, para que se comprenda también la magnitud, en este caso, de los problemas que estamos enfrentando en materia de vivienda, especialmente que se han visto agravados especialmente en los últimos años, ¿no? Ok, Ignacio, cuéntame una cosa. Cuando me hablas de campamentos, estamos hablando de grupos de personas que se toman ciertos sectores para poder construirse de alguna manera, aunque sea precaria, viviendas por el déficit que existe no solamente en nuestro país, sino que también en Latinoamérica. Pero ¿se puede hablar solo de un déficit de vivienda o también se puede hablar de un déficit de posibilidades de adquirir una vivienda, digamos, para cualquier persona con una situación en que no se puede acceder a un crédito hipotecario? Sí, respecto a la primera parte de tu pregunta, los campamentos, al menos en Chile, como se definen de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se definen como un grupo de 8 más familias que, como tú decías, tienen tenencia irregular del terreno y además no tienen acceso a alguno de los servicios básicos, ya sea agua, luz, electricidad, o a las conexiones sanitarias. Entonces eso es lo que define qué constituye un campamento. Y yo creo que el comentario que tú haces respecto a un déficit de posibilidades es muy acertado, porque lo que nosotros hemos visto cuando estudiamos, por ejemplo, las razones de por qué las familias llegan a vivir a campamentos, la mayoría lo hace por razones de índole económica o laboral, es decir, bajos ingresos, que han perdido su empleo o que se le ha subido también el arriendo. Entonces son tipos de situaciones que también te hablan de que efectivamente existe un déficit de posibilidades de acceder a otras formas al mercado formal del arriendo, por ejemplo, o de la vivienda en propiedad. También el tema de los créditos hipotecarios está cada vez más complejo. Y por otra parte, también existen barreras para acceder a los subsidios que ofrece el Estado. Entonces, en las dos formas que muchas de las familias pueden acceder a una vivienda a través del mercado formal o a través de los programas estatales, estamos viendo que existen barreras, y muchas de esas barreras finalmente repercuten en que muchas familias se están yendo a vivir a campamentos. Hemos visto una alza muy significativa en la última década, o sea, el catastro del 2011 que hizo el MIMBU
existían 27.000 familias viviendo en campamentos. Wow. Y el último catastro que hicimos nosotros, que fue para el periodo 2020-2021, indica que existen más de 80.000 familias viviendo en campamentos. O sea, se ha triplicado la cantidad de familias viviendo en campamentos en solo una década. Sí. Oye, Ignacio, y cuéntame una cosa. Cuando estamos hablando de techo, exactamente, ¿cuál sería la misión? Vamos a continuar hablando del tema de los estudios, pero quisiera que me aclararas un poco eso. Ustedes como Fundación Techo, yo ya sé, bueno, todos sabemos que antes se llamaba Un Techo para Chile. Luego esto mutó a ser Fundación Techo y están en otros países de Latinoamérica. ¿Cuál, de acuerdo a tu visión, es la función que están teniendo en este minuto como Fundación Techo? Sí, tal como tú dices, se ha ampliado la presencia de Techo a otros países de Latinoamérica que tienen sus propias oficinas, su propio funcionamiento, pero con las cuales obviamente tenemos una conexión bien directa. Y en Chile particularmente nosotros tenemos distintas áreas y esas áreas obviamente cumplen distintas funciones. Por ejemplo, está la dirección social de Techo, que ve todo lo que tiene que ver el trabajo directo con las comunidades, donde actualmente trabajamos con cerca de 100 comunidades, es decir, 100 campamentos, donde en esos campamentos, en esas comunidades, desplegamos una serie de programas de acompañamiento a las familias, con educación, con temas de salud, incluso apoyando en el tema de la pandemia, las ollas comunes, es decir, una serie de situaciones que obviamente son bien dinámicas en las comunidades, pero en las cuales tenemos una presencia permanente, un acompañamiento a través de mesas de trabajo que se van realizando semanalmente. También tenemos un área muy fuerte, que es el área que nosotros le denominamos la inmobiliaria social de Techo. Y esta área lo que hace es gestionar proyectos de vivienda social a través de los programas del Estado, y un área que lleva ya un gran recorrido, es decir, ha participado en la construcción de más de 100 proyectos de vivienda social. Entonces tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con justamente gestión y producción de vivienda social. Y por otra parte tenemos el área de estudio en la cual yo participo directamente, y obviamente también existen otras áreas que tienen que ver con todo el tema de salir a buscar fondos para el financiamiento de los distintos proyectos que estamos realizando, y otras áreas internas de administración. ¿Y hasta qué punto, Ignacio, sientes tú, o no sé si está estudiado de eso, que los estudios que ustedes tienen son tomados en cuenta por los gobiernos para decir esta política pública va así, o la transformamos, o se hace ley? ¿Hasta qué punto los gobiernos los toman en cuenta? Yo pienso que ha existido una mayor apertura hacia las propuestas en general que vienen del mundo académico y de la sociedad civil en los últimos años. Esa es la percepción que nosotros tenemos desde Techo, y aquí podría dar un ejemplo muy claro, porque nosotros hace algunos años atrás, desde Techo se armó una comisión que finalmente lo que hizo esa comisión, lo que buscaba, el objetivo primordial, era dar propuestas para la integración social dentro de las ciudades, porque se ha reconocido por la mayoría de los actores que la segregación es de los principales problemas que tienen nuestras ciudades. Entonces nosotros convocamos a una comisión que pudiera dar justamente respuesta a ese problema. Okay. Y a partir del trabajo que se hizo esa comisión, por ejemplo, fue un tema que se posicionó muy fuerte en el debate público, y después se tomaron parte de esas propuestas, se transformaron, otros actores propusieron, tuvieron otra idea, otra iniciativa, y recién hoy día, de hecho, se acaba de publicar en el Diario Oficial la Ley de Integración Social Urbana, que se estuvo trabajando por mucho tiempo. ¿Qué significa? Y que si bien la Ley de Integración Social Urbana tiene distintos aspectos, pero uno de los aspectos principales que tiene es que establece, por ejemplo, un plan de emergencia habitacional, y eso a nosotros nos parece muy relevante, porque
hace eco de la crisis que existe en materia de acceso a la vivienda, claro, y mandata al MIMBU a que tenga que realizar este plan de emergencia habitacional, y durante el primer semestre de este año, que ya va bien avanzado, el MIMBU va a tener que hacer un diagnóstico bien claro de los requerimientos de vivienda que existen en el país, que es la base para realizar una buena política pública, y después de eso va a tener que implementar este plan. Lo que es muy importante, esta ley, por ejemplo, también le entrega más facultades al Ministerio para la gestión de suelo a través de lo que se denomina un banco de suelo público, que muchas veces de los principales problemas que tenemos quienes trabajamos gestionando proyectos de vivienda social es buscar suelo bien localizado, encontrar suelo bien localizado. Entonces eso, por ejemplo, yo creo que da cuenta de que un tema que quizás se posicionó desde la sociedad civil, desde el mundo académico, distintos actores hablando de este tema, finalmente terminó en un proyecto de ley que desde nuestro punto de vista significa un avance para las políticas de vivienda. Ok, Ignacio, por otro lado, estamos en un momento bastante crítico con la migración en el país. Sin embargo, el gobierno actual ha dicho que se va a avanzar. La convencional constituyente dice que vamos a tener todos derecho a una vivienda digna. En el Piñera 1, en el gobierno de Piñera 1, también se hizo un esfuerzo por reducir campamentos. Sin embargo, independiente de todos los esfuerzos que se puedan ir haciendo desde la moneda, por decirlo de alguna manera, los campamentos y las familias que están en toma siguen aumentando. De hecho, acabas tú mismo de decirme que triplicaban. ¿Cómo ves tú la solución para esto? ¿Qué puede hacer Chile como país, como sociedad, como gobierno, como Estado para poder avanzar y erradicar esta situación? Una situación que al parecer solo con subsidios y con casas sociales no alcanza para todos los chilenos. Y tenemos más encima una migración bastante boyante en este momento. ¿Cuál es el punto de vista que ustedes tienen como techo para resolverlo? Sí, es interesante lo que tú planteas, porque yo creo que da en el clavo en el sentido de que con el sistema actual que tenemos, con que se basa básicamente en los subsidios, y muy fuertemente, especialmente para los sectores más vulnerables, en el subsidio para la compra de una vivienda en propiedad, que es el denominado Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Y ese subsidio finalmente no está dando respuesta ni a los requerimientos de las familias en cuanto a localización, calidad de las viviendas muchas veces, y tampoco está dando respuesta a nivel de producción. Es decir, se están produciendo cerca de 20.000, 30.000 viviendas anualmente, y lo que se requiere es un ritmo de producción mucho mayor considerando el déficit habitacional que existe en Chile. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que se tiene que reestructurar el sistema de vivienda, y no podemos seguir confiando en un sistema que se ha mantenido en sus bases, en sus aspectos más centrales, se ha mantenido muy estático en los últimos años, y eso ha impedido que nuevas formas o modalidades de acceso a la vivienda tengan mayor cabida dentro de este abanico que nosotros creemos que hay que ampliar. Por ejemplo, un aspecto muy muy relevante es el tema del arriendo, porque lo que nosotros tenemos actualmente es un subsidio al arriendo, es decir, un voucher que se entrega a las personas que necesitan un apoyo para encontrar una vivienda en arriendo, pero ese subsidio tiene muy poca aplicación en la práctica, porque las viviendas en el mercado siguen subiendo, y el subsidio a pesar de que ha subido en el monto total que se entrega, no es suficiente para encontrar viviendas con las características que piden, y aparte, bueno, existen una serie de otras barreras que impiden que este subsidio se aplique. Es decir, el subsidio tiene un porcentaje de aplicación desde a las personas que se lo entregan, las que finalmente lo terminan aplicando, consiguiendo una vivienda, es cercano al 30%. Entonces, eso ha impedido... Es poco, sí. Es poquito, y además considerando que, por ejemplo, muchas de las familias que llegan a vivir en campamento antes estaban arrendando, y se producen situaciones de arriendo abusivo también, que como no tienen por ejemplo, ingresos formales que les permitan acreditar justamente su ingreso y poder arrendar en el mercado, o no tienen la posibilidad...
Claro, no tienen la posibilidad tampoco de tener un aval, que son requisitos que muchas veces se piden en el mercado formal del arriendo, terminan en este mercado de arriendo informal, donde les suben los precios de las viviendas, de sus rentas de arrendamiento mensuales, y finalmente llega un punto en que ya no pueden seguir pagando y se terminan yendo a vivir a campamento. Entonces, lo que se ha planteado en ese sentido es, primero, fortalecer el subsidio para que se pueda aplicar más adecuadamente, pero por otro lado... ¿El de compra o el de arriendo? En arriendo, en este específicamente, obviamente el subsidio de compra de vivienda en propiedad también tiene sus propias complejidades y hay que ir como apuntalando ciertas cosas, pero específicamente en el tema del arriendo lo que se ha planteado es además crear un programa de arriendo protegido, y algo que el Ministerio de la Vivienda ya ha venido trabajando. De hecho, desde la administración anterior ya se estaba pensando en un proyecto piloto para hacer un proyecto de arriendo protegido, y este gobierno también ha planteado la necesidad de hacerlo y está obviamente todavía en vías de implementación, pero nos parece que es un paso que se tiene que seguir, que otros países tienen un pilar de arriendo mucho más fuerte que puede responder a una serie de situaciones que actualmente no hemos sido capaces de enfrentar en realidad. ¿Tendrás, Ignacio, el dato de cuánto déficit habitacional hay en este momento y cómo se va sumando año a año? Por ahí leía que hay un proyecto de parte del gobierno de hacer cerca de 250.000 viviendas sociales, sin embargo, es el doble la cantidad de casas que se requiere, y las 250.000 están proyectadas en los 4 años de gobierno. Exacto. Entonces, sí. Entonces, si tú el problema lo ves así a priori, le das así como una vista gorda al tema, no tiene solución. Claro, lo que tú dices es bien impactante, porque el gobierno se ha planteado, aún aunque se ha planteado producir el doble de lo que se está produciendo actualmente en vivienda social, aún así esa cifra no sería capaz de solucionar el déficit habitacional por completo, porque si nosotros sumamos los resultados de la encuesta CACEN en pandemia 2020, esos datos indicaban que existen 438.000 hogares que necesitan una vivienda. O sea, habían 438.000 requerimientos de vivienda. Eso no considera la cantidad de campamentos que existen, que como hablábamos anteriormente son cerca de 82.000. Entonces, y tampoco considera a las personas que están viviendo en situación de calle, que ahí las cifras están un poco más desactualizadas, pero son alrededor de 20.000 personas que están viviendo en situación de calle. Entonces, si sumamos todas esas cifras, son más de 500.000 requerimientos de vivienda. Oye, qué grave, gravísimo. Y es muy significativo, es decir, es casi el 10%, o sea, se acerca al 10% de los hogares en Chile. Entonces, lo que nosotros hemos planteado al menos es que se tienen que avanzar en dos direcciones paralelas. O sea, por una parte tenemos que aumentar la producción de vivienda, tenemos que reestructurar el sistema de vivienda para tener un nivel de producción mayor, como el que se está planteando el gobierno, que requiere cambios muy significativos si se quiere cumplir con esa meta, pero por otro lado van a haber familias que van a seguir viviendo en campamentos, van a seguir viviendo allegadas porque no se va a dar solución, y ahí lo que nosotros hemos planteado es una política también de transitoriedad habitacional mientras se espera la solución definitiva. Ok, Ignacio, ya tenemos que despedirnos, sin embargo quisiera el último dato. ¿Cuántas casas, o no sé exactamente cómo se denomina lo que ustedes hacen, logra construir techo en Chile anualmente, aproximado? Sí, ahí la verdad es que depende mucho de los años, y lo que nosotros también hemos optado en el último tiempo es porque en un momento estábamos participando en muchos proyectos y eso también requería un despliegue en las distintas regiones, requería estar muy presente, y la verdad es que eso, si es que uno no cuenta con los recursos suficientes, se puede escapar un poco de las manos. Entonces el nivel de lo que nosotros hemos hecho se ha focalizado, y lo que nosotros buscamos actualmente, más que participar en muchos proyectos, es participar en ciertos proyectos que con sus características puedan venir a modificar la forma en que se está produciendo la política de vivienda. Okay. Entonces, como te decía, en términos globales hemos participado en más de 100 proyectos de viviendas sociales. Eso depende de los proyectos. Hay algunos proyectos más pequeños que son de 50 familias, pero otros proyectos que son más grandes, de
100 familias, entonces ahí uno podría hacer un cálculo aproximado de cuántas viviendas sociales hemos participado en su construcción. Ok, muy amable, gracias Ignacio por haber estado con nosotros, que estés muy bien. Vamos a estar ahí mostrándole a la gente la página web de Techo para que se informen exactamente de todo lo que se trata.